Muy buenos días, Claudio. ¿Cómo estás? En este mes patrio te doy la más cordial bienvenida a ti y a todos los que nos acompañan al programa 103 de Conectando Puntos. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, mi querido Juanjo, aquí, pues ya hoy te puedo decir que bien, ¿no? Había estado bastante nervioso y bastante preocupado, pero ya en esta semana me tranquilicé porque como ya tenemos director de Litiomex, ya puedo estar tranquilo, amigo. La verdad es que ya se me fueron todos los nervios y la incertidumbre. ¿Tú cómo estás? Bien, Claudio, pues como siempre no habíamos tenido la oportunidad de platicar con nuestros amigos. Creo que se ha juntado bastante información, no es la excepción, por supuesto, con este gobierno. Y pues me gustaría, ahora sí, diría yo que no hay una agenda, porque son tantos los temas, pero me gustaría que platicáramos lo que ha sucedido en estos tres par de semanas que no nos hemos visto y creo que me gustaría empezar, si tú así no difieres, con el informe, con este informe de gobierno que según para el presidente fue el cuarto, según por los recuentos que yo veo de tanto informe que hace sería como el onceavo. Entonces, te doy la intro para que tú pues, puedas explayarte en esta situación. Creo que otro tema importante que no se ha resuelto y se resolvió, y ahora explico por qué y te lo pongo a tu consideración, pues es esta desgracia de los mineros en Coahuila, pues donde parece karma, pero López Obrador se quejaba de la injusticia que hubo con los mineros de pasta de concho, y pues la situación pues se tornó un poco caótica en función de que, según especialistas, pues sí hubo la oportunidad de hacer algo más. Y tercero, y digo, estos tres los pongo sobre la mesa porque seguramente saldrán temas, pues como ves, la lucha de las corcholatas, amigo, y la situación económica, obviamente, estos dos puntos van muy ligados con el cuarto informe, pero sí me gustaría dejarlo como tema aparte porque, pues, por lo menos en mi entorno, en la situación, en los círculos donde yo me muevo, pues es cada vez más evidente que la economía no está como nos la plantea, como nos la dice, como la ve el presidente. No sé si es como la ve o como quiere que la veamos. Claudio, pues bienvenido nuevamente, pues los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, querido Juanjo. Pues, híjole, es que hay tantas cosas que hablar del tema. Lo primero, por supuesto, que el informe, pues volvió a ser lo mismo que han sido estos 11 informes que bien dices tú, da cada trimestre, cada aniversario del triunfo de la 4T, cada aniversario de la toma de posesión, cada trimestre que se le ocurre decir algo y, por supuesto, lo que constitucionalmente le obliga a decir cada 1 de septiembre. Ahora en una fiesta, porque tenía un límite de entrega del informe a la Cámara, que entraba en sesiones para esta nueva legislatura a las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde se le ocurrió hacer su escena, su, su show, ¿no? Por decirlo de alguna forma, cambiando el escenario, ahora como, tomando como fondo un fragmento de un mural de Diego Rivera en Palacio Nacional, colocándolo en una escena muy particular que lo catapulta o lo quiere proyectar como prócer de la patria en un informe que es muy significativo a nivel estadístico histórico porque es el primer informe del declive del sexenio del presidente en turno, sea quien sea. Y la constante, Juan José, es otra vez la promesa. ¿No? Ahora Sí. sí vamos a tener abasto de medicinas. Ahora sí vamos a tener el sistema de salud. Ahora sí vamos a refinar gasolinas. Ahora sí vamos a tener un aeropuerto de primera. Ahora sí vamos a tener un crecimiento económico.
ahora sí vamos a tener una ayuda de seguridad. Ahora sí, y reforzando, y nada más, yo creo que es importante, el día de ayer, en la madrugada, se aprobó en lo general las reformas a la ley, que no es constitucional, pero lo hizo a propósito. La última vez que platicábamos, hablábamos de esta reforma con la que la Guardia Nacional podría tener un mando militar y formar parte del ejército, y después de muchas discusiones, justamente el jueves que inicia esta nueva legislatura, bueno, este nuevo periodo de sesiones, eh, lo retoman, es casi lo primero con lo que discuten, y allá en la madrugada, después de exhaustivas reuniones, y con pues ya modus operandi que tienen de querer cansar a la oposición, de todos modos iban a conseguirla, la aprueban y la tienen, ¿no? Ahora, pues veremos si lo mandan como una reforma o una controversia o alguna queja de inconstitucionalidad, porque se hizo a nivel ley, o sea, no a nivel reforma, sino únicamente como artículos de ley, con lo cual pues podía tener que pasar. Pero esto está indicando una situación que pinta al futuro para no bien. Sin embargo, en este asunto de, bueno, mañana me la aprueban y lo tengo, su informe es otra vez de, ya lo vamos a lograr, ¿no? Ya lo vamos a tener. Y entre eso y las mañaneras, lo que me está diciendo a mí es, parece que es más peligroso el Reforma y el Universal que el crimen organizado, ¿no? Son más peligrosos Loret de Mola y Rafael de Mauleón que el crimen organizado, ¿no? Y entonces, todos son promesas, Juanjo. Y entonces, si yo considero que el único informe que debería de dar o de tomarse en cuenta es el que marca la Constitución del 1 de septiembre, pues son 4 años en los que hemos estado oyendo lo mismito y no ha pasado nada. Y si acompañamos de estas cápsulas que se hacen siempre antes, durante y después del informe, pero que acompañan casi siempre al mes de septiembre con todas sus festividades, y que seguramente rematarán y serán el culmen de la serie de cápsulas y del informe del 1 de septiembre, terminarán el 16 de septiembre en el desfile con este anunciado discurso o mensaje que dará para responder al asunto de la soberanía nacional, que yo te puedo decir va a ser mero discurso articulado muy bonito, pero sin fondo, sin el argumento real, que quiere dar como respuesta a los pronunciamientos de Estados Unidos y Canadá con respecto a las controversias que se presentaron por el TEMEC con respecto a la reforma eléctrica, ¿no? Y todo es parafernalia, ¿no? Y ahí tenemos, pero yo te puedo decir, no pasa nada, no hay nada nuevo, yo no vi nada nuevo en el informe, solamente promesas y promesas y promesas, y los informes o los resultados que están basados en mentiras que nos están diciendo y que otra vez tienen como particularidad que al presidente se le hacen bola los números. Y entonces enreda con números, dice frases, dice cifras, pero no corresponden a las matemáticas, ¿no? Las sumas no dan, y si dan en contra de lo que él mismo está diciendo, ¿no? Pero quiere enredar con estas cifras y querer, pues, engañar. Finalmente, eso es lo que yo te puedo decir ahorita de bote pronto que puedo encontrar, y que va, pues, por supuesto, pues ya mermando en la credibilidad, porque pues ya después de 4 años ya no puedes decir, ahora sí va a haber medicinas y que no haya. Ahora sí vas a tener una economía bien, porque primero los pobres, pero los pobres están pagando más en tortillas, están pagando más del huevo, están pagando más de todos los alimentos, están pues pagando más en la canasta básica. Su estrategia de haber lanzado esta cuestión de estos productos de canasta básica, hoy no sirvieron, no sirven, están incrementando, se está pagando más, no hay un control. Y si yo no me equivoco, Juanjo, obviamente no porque yo lo diga y me vaya a equivocar yo, sino tomando en cuenta lo que dicen los expertos y lo que marca el libro, voy a decir así, en cuestiones de inflación,
para octubre estaríamos ya teniendo el cumplimiento de los 2 trimestres seguidos de inflación. Es decir, Sí. sería abril, mayo, junio, que es el primer trimestre que empezamos con inflación. Abril fue el primer mes que tuvo un récord histórico en inflación de 21 años. Entonces fue el primer trimestre. Y el segundo sería julio, agosto y septiembre. Entonces ya serían 2 trimestres. Es decir, en octubre, oficialmente a nivel mundial, según lo que dice los libros de economía y todos los procedimientos económicos que se dan en el mundo, después de 2 trimestres seguidos de inflación, entramos en un proceso que se llama ahora estancamiento económico, ¿no? Ujú. Entonces, o recesión económica. Cuando entramos en recesión, el panorama ya no se vuelve como nos lo pintó en el informe el presidente. Así es. Entonces, pues yo eso es lo que veo, ¿no? Yo no sé si conoces a Rodrigo Shams, que es una persona que me parece un genio, porque ha sido un crítico de Andrés Manuel, Ajá. pero de una forma eh, muy irónica, muy creativa y muy divertida, ¿no? Lo ves y de verdad te ríes ante la desgracia, porque pues finalmente es una desgracia. Sí, sí, sí. Y en la cápsula que hace esta semana, refiriéndose al informe, que además lo Sí, hace de una manera súper divertida, ¿no? Tomando helado y el sí, presidente sí, sí, dando sí, y todo, sí. pero termina diciendo algo que me parece obviamente muy acertado, pero también muy peligroso y muy aterrador. Dice, después de 4 años, no se ha hecho nada. Otra vez, es que no hemos hecho nada, dice el presidente, y dice Shams, durante 4 años. Híjole, Claudio, pues para no ahondar en lo que tú comentas y al final, pues, cualquiera de nuestros amigos que nos ven, pues pueden entrar a el análisis que hicieron diferentes personas que son expertos, pero yo me quedo con un dato que a mí se me hace muy importante en función de lo que estamos platicando. 86.917 mentiras contabilizó Luis Estrada, el director de SPIN, es una agencia que entre otras cosas se especializa en analizar los discursos y diálogos políticos. 86.000, es brutal la cantidad de mentiras o verdades no comprobables, ¿no? En este caso, me llamó mucho la atención, Claudio, y a lo mejor tú también al respecto tendrás un punto de vista en cuestión de, como tú siempre lo dices, de semiótica. Es la primera vez que yo veo al presidente más desalineado de lo normal. Un informe que no llegó ni a los 50 minutos. Según yo, estaba entre los 43, 45. Y también un presidente que no sabía leer, y eso me llamó mucho la atención. Se trababa mucho en su discurso. Entonces, pues sacando una conclusión como ciudadano, tratando de ser lo más crítico posible, un discurso de 40 minutos, pues se le está acabando el tiempo, se le están acabando los rollos, se le está acabando toda esa magia que lo llevó y que pues obviamente lo que lo está sacando a flote pues es el gasto social que está teniendo, ¿no? O sea, y que estamos pagando todos nosotros, porque al final es un hecho que los que votaron por López Obrador creyendo que iba a ser la diferencia, no sus más fieles seguidores, sino ese grupo que estábamos cansados de los gobiernos anteriores y de las corrupciones, y ese diálogo con el que él llegó y que muchos creímos, pues es un hecho, como tú habías comentado en un programa anterior, que ya no es lo mismo, ya, no, ya ese grupo ya no está creyendo en él. El problema es que también no vemos en la oposición alguien en quien creer. Entonces ahí, entre otras cosas, es donde López Obrador crea la tormenta perfecta, donde creo yo que al final siempre va a salir ganando. Y digo siempre, porque tú mencionabas, Claudio, dentro de la charla,
eh, esta reforma, o no reforma, o iniciativa, o no sé ya cómo llamarle, donde él va a hacer algo que fue como que su bandera principal de batalla, entre otras de la corrupción, la no militarización. Yo me pregunto como ciudadano, Claudio, independientemente de la mentira que él estaría incurriendo en decir, yo dije que no íbamos a militarizar y ahora vamos a tener a los militares en la calle, así como cuando le dijo a Aristegui y dijo en Milenio y dijo a Ciro que no iba a tirar ni un solo árbol de la selva lacandona y etcétera, o para construir su Tren Maya. Te pregunto y le pregunto a los que nos ven, ¿realmente López Obrador ha hecho cambios estructurales para que estos militares de hoy sean diferentes a los militares que tenía Felipe Calderón? O sea, es una pregunta a lo mejor absurda y que a lo mejor se escuchará como sarcástica, pero yo te voy a preguntar, yo me voy a responder a mí mismo. Yo no veo ningún cambio estructural. Simplemente acabamos de ver unas semanas atrás de que militares en un tiroteo mataron, entre otras personas, a la mamá y a una niña de 7 años. El militar, lo hemos platicado muchas veces, Claudio, pues no tiene la misma formación que tiene un policía, que tiene alguien que se prepara para proteger a un ciudadano. El militar tiene una formación castrense para defender. Los protocolos que tiene un militar lo hemos visto infinidad de veces, no solamente en este gobierno, en todos. Si hay un retén, Claudio, en cualquier parte de la República, en cualquier carretera, y tú no te detienes, el militar puede y tiene derecho a disparar, cosa que jamás haría una fuerza preventiva con una administración eh, ciudadana. O sea, ¿qué esperamos de esta militarización? ¿Qué esperas cuando en el caso Ayotzinapa, eh, al que era el fiscal en ese momento, lo apresan y ese mismo día sale Rosario Robles? O sea, y es que no estoy en contra de que apresen a alguien o de que dejen libre a alguien. Es simplemente que lo hacen, pues pareciera, Claudio, que es por voluntad del observador. Y regreso al tema, pues de lo que es el informe, de lo que es este gobierno, de lo que es este estilo de gobernar que si no es autoritario, sí depende de una persona. Y lo peor de todo, Claudio, es de que lo que él más quiere proteger es lo que ha sido más afectado, que es el bienestar del ciudadano en general. Olvídate de los más pobres. La brecha de la clase media, en particular con López Obrador, se va haciendo más angosta, se está haciendo más estrecha. ¿Qué quiere decir esto, Claudio? Pues que queramos tú y yo o no queramos, las decisiones del presidente sí nos afectan. Y es donde yo vuelvo a apelar a que no me escuches a mí, no escuchen a Claudio, o sea, empapémonos de la situación general, pero palpemos la realidad. ¿Y cuál es esta realidad? Pues que tú vas al Seguro Social, si es que van. Ahora yo ya conozco más personas de clase media que antes se quejaban o nos quejábamos, porque no quiero yo incluirme en una clase, eh, nos quejábamos de que ir al seguro era, bueno, un martirio, ¿no? Pero hasta donde yo tengo conocidos, sí se vieron beneficiados en función de operaciones quirúrgicas que a lo mejor en el ámbito privado, pues sí podría haber sido algo fuerte de costear. Bueno, ahora no puedes ir porque ya no hay ni el cuadro médico básico, o sea, los medicamentos básicos, muchos de ellos ya no están a disposición de todos nosotros. Ese es por un lado. Por el otro, yo te voy a hablar por lo menos de la región donde yo vivo, que es el Bajío, estoy en León, Guanajuato, y pues el kilo de milanesa de puerco estaba en 90, ahora está en 130.
el kilo de carne que estaba meses atrás en 120, 130, ahora están 170. El pollo, pues ni se diga. ¿A qué quiero decir eso? Que al final sí merma nuestra economía. Y si lo merma a nivel personal, pues debe haber un impacto mayor, me imagino, a nivel empresarial, a nivel local, estatal. Entonces, cuando tú, y con esto cierro el tema de yo, por lo menos del informe, y ya nos dirás tú de la semiótica, eh, cuando tú ves el informe de López Obrador y tú ves que él habla de una realidad muy, muy ajena a la mayoría de los mexicanos, y cuando tú ves que dice eh, 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 que se están construyendo, que se reactivó la economía, que la refinería va en muy buen camino, cuando una refinería que iba a costar 8,000 millones se va a 20,000 millones y te dicen que es que se les había olvidado que eso presupuesto inicial no incluía maquinaria, operaciones, pues se están haciendo todos con las patas y cuando todo es o se reserva como algo de peligro nacional o de seguridad nacional y lo vamos a poder hasta de ver hasta dentro de 5 años, pues se me hace que o nos está mintiendo o ya perdió el juicio. No hay otra de esas. Y cuando digo nos está mintiendo, es pues, cuando tú mientes quieres engañar a la otra persona. Cuando estás mintiendo, tienes una intención, definitivamente, ¿no? O sea, no puede ser. Juanjo, este asunto de la Guardia Nacional me llama la atención rápido para pasar a las otras cosas, Sí, porque sí, sí. es un despropósito, ¿no? Independientemente de que, por supuesto, haya una contradicción pues, en los actos del presidente, que durante años luchó contra eso, se quejó contra eso. Pues hemos visto durante estas semanas la cantidad de tweets que hacía el presidente siendo oposición en contra de esto y que ahora lo está promoviendo, pidiendo, no solo pidiendo, sino hablando de este asunto, sino que, en primer lugar, si tú te pones a ver, bueno, si la Guardia Nacional que creó el presidente, que fue una de las primeras cosas que hizo, está y ha funcionado como un florero, porque pues vemos en todos lados masacres, vemos ataques del crimen organizado, levantamientos, ahora ya incluso víctimas civiles inocentes que pues, se atraviesan porque se salen balas perdidas, porque se vieron con el fuego cruzado, porque no sé qué. Y la Guardia Nacional brilla por su ausencia, estando ahí con el mando civil y todo. No, yo no entiendo cuál será la diferencia con una guardia militar o militarizada cuyo principal objetivo será atender de manera militar los efectos y no las causas, Claro. según los estatutos propios pues, del ejército, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo no entiendo. Pero si además lo conecto en este nivel que dices semiótica, con el otro asunto que tenemos mañana y que pues yo no sé si preocuparme o no, no sé si preocuparnos tú y yo o no, porque el presidente está, ahora resulta que sumamente preocupado por una iniciativa que tiene un ministro de la Suprema Corte en el que está pidiendo que se acabe la prisión preventiva oficiosa para los casos que no lo requieren, ¿no? Así Porque, es. bueno, además implica un gasto extraordinario y grande para el gobierno tener que tener en la cárcel a mucha gente y bueno, ya sabemos todo lo que está pronto. Y resulta que el presidente se prende y está en contra y está pidiendo que no. E incluso ayer tiene o antier tiene una declaración que me parece probablemente la más desafortunada de los 4 años que lleva de presidente, en el que dice que estos 4 ministros que votaron, que no votaron a favor de lo que quiere el presidente, de su Sí, capricho, sí, dice, me equivoqué en sí. proponerlos porque no están haciendo lo que yo quiero.
me parece extremadamente grave, pero extremadamente grave lo que está diciendo. Y si me pongo yo a pensar mal y a dejar volar mi cabeza mal pensada, juiciosa y malintencionada, de que el presidente esté tan preocupado por que se mantenga la prisión preventiva oficiosa para ciertos eh, delitos y quiera militarizar a la Guardia Nacional, yo estoy pensando, ¿qué va a pasar con Carmen Aristegui, con Azucena Uresti, con Alejandro Cacho, con Ciro Gómez Leiva, con Carlos Loret, con Julio Patán, con Héctor de Mauleón, con Ricardo Rafael, con esta Anabel Hernández, con Juan José Toral, con Claudio Ruiz Velasco, que estamos hablando del presidente mal? Pues la Guardia Nacional puede llegar, ¿no? Con una prisión preventiva oficiosa porque están hablando mal del presidente, Sí, ¿no? Eso me preocupa mucho más porque el presidente dice, me equivoqué porque no saben lo que yo quiera, ¿no? Me están atacando los medios. Es más peligroso el Reforma y el Universal que el crimen organizado. Vamos a atacar a los medios, vamos a perseguir a los medios que están en contra de mi proyecto y no están haciendo lo que yo quiero y me están criticando, en lugar de atacar al crimen organizado que mantiene en el terror a muchas poblaciones del Bajío hacia el norte, en el Golfo de México, en el Pacífico, ya cercanos al centro del país, en alguna parte del sur del país, en el sureste, por supuesto, Quintana Roo, de una forma terrible, con actos ya graves, ¿no? De censura. Ahora vimos la semana pasada que en Campeche, por orden de Laida Sansores, empiezan a sacar imágenes religiosas de hospitales porque la señora no permite que haya ahí esto. Entonces, eso es censura, ¿no? Y entonces, la autocracia se está empezando a poner de una manera peligrosa y está avanzando terreno la impunidad por un lado, pero la represión por el otro. así es. Y eso me preocupa, ¿no? Me preocupa en esta última parte del sexenio donde te decía, la mayor parte de los informes marcan ahora el declive y empiezan a preparar. Y hoy, y con esto conecto un poquito a lo que estabas tú comentando, porque creo que me va a parecer importante que lo hagamos. Regularmente esto empezaba a preparar el camino para que en épocas del PRI rancio veíamos una serie de tapados que empezaban a sonar y que estaban en una lista de favoritos del presidente, que en algún punto su dedo agraciado y benevolente iba a destapar para entonces decir quién era su sucesor, ¿no? Y Sí, sí, entonces sí. iba a ser. Y a partir de eso todo el mundo tenía que cerrar filas y cuadrarse y entonces era el besamanos con el nuevo candidato, ¿no? Y podemos platicar muchas historias al respecto. En este momento le está preparando, pues parece que preparando el camino, pero además, también hablando de impunidad, pues yo estoy viendo en franca campaña a Claudia Sheinbaum Así hoy, es, ¿no? así es. Y valiéndose y colgando de este momento que el presidente prepara a partir de este cuarto informe, es decir, este terreno que se está allanando, Claudia Sheinbaum ya está de campaña y va a Campeche y grita y todo, y la veo muy contentita, ¿no? Claudia Sheinbaum siempre había sido una persona mesurada, incluso introvertida, ¿no? Sí, Solo despertaba la fiera que traía adentro cuando daba un discurso, cuando hacía, hoy ya no da discursos, dicta conferencias, ¿no? Y sí, entonces claro. y la aplauden, y en todos lados puedes encontrar bardas pintadas con el hashtag es Claudia, ¿no? Ya está. Sí, sí, Ella sí. está en franca campaña. Perdón, pero eso es un delito electoral que se está cometiendo en flagrancia y nadie está haciendo absolutamente nada. Nadie. Y nadie me refiero ni al INE,
ni al gobierno, ni a la Sí, Secretaría de sí. la Función Pública, que debería estar viendo que la señora no está cumpliendo con sus funciones de jefa de gobierno y está en campaña, pero tampoco la oposición está haciendo absolutamente nada. Y Adán Augusto es un poquito más discreto, pero también está en campaña o en precampaña. Y Marcelo Ebrard se está dedicando a las redes sociales, al TikTok. Ahora es TikToker el señor. Sí. Y está teniendo una cantidad de likes, de vistas, y eso le representa un posicionamiento que podría ganar. Y el que se está riendo y burlando de todo es el presidente, porque mientras el terreno se está cambiando, esto le está mostrando una impunidad, está preparando el terreno, cada vez más se van los pasos para que esto se convierta en un narcogobierno, porque es lo único que está pasando, y permitiendo con estas cuestiones que te digo, que yo ya lo había dicho aquí, el hecho de que el presidente no esté combatiendo el crimen organizado lo está convirtiendo en cómplice. Sí. Tan sencillo. Vamos a pensar y a decir que efectivamente no tiene vínculos, pero al no estarlo combatiendo lo está convirtiendo en cómplice. Y eso le está dando paso a un narcogobierno en donde en algunos lugares, en épocas de campaña, el crimen organizado está haciendo su voluntad y está poniendo a los candidatos que ellos deciden, y nadie está haciendo nada al respecto, y la Guardia Nacional militarizada se va a dedicar a perseguir a los opositores al gobierno y no a los crímenes o a los criminales que pertenecen a estas organizaciones. Sí. Y el presidente está burlando porque las corcholatas se van a quedar corcholatas, aplastadas, y nunca las van a destapar porque el candidato del presidente es otro. ¿Sigues en eso, Claudio? Yo sigo en eso y es más, te lo apuesto. Así Fíjate, voy a quiniela, a fíjate quiniela. que, fíjate que estas dos semanas para mí se han hecho muy interesantes en cuestión de cómo, pues, estas personas que han sido nombradas mal o bien nombradas corcholatas, se me hace denostativo, antes que nada el adjetivo que les ponen, pero bueno, Eso es común con el presidente, no, no es sí, nuevo. sí, sí. Se me hace chistoso porque eh, hay diferencias muy notables entre todos, o sea, realmente me llama mucho la atención que tengan que estar bardeando tanto al presidente y tengan tanto miedo por las decisiones que tome el presidente, que una corcholata que no es nombrada como corcholata, pero se dice a él mismo corcholata, es Monreal. Y simplemente esta semana se deslindó totalmente del nombramiento que quería hacer el grupo de Morena y del cual pues me imagino que López Obrador quería que se quedara una persona al frente del Senado, pero pues Monreal terminó poniendo a uno de los suyos. Entonces, en función de lo que tú comentas, Claudia Sheinbaum, y aquí es donde me llama la atención que tú digas que no estamos viendo realmente a la corcholata principal, a la que va a ser el bueno o la buena, es porque en una encuesta que hicieron, sabemos que son fotografías del momento, pero en este momento, si tuviéramos que votar por alguien, ganaría Claudia Sheinbaum. O sea, con esa personalidad que tú dices, pues realmente a mí es una persona, nunca la he tratado, ni he visto sus palmarés, pero no sé qué tan capaz sea, carismática no lo es, y pues con un perfil muy bajo, y tú dices, ¿cómo es posible o en qué nivel de pobreza política e intelectual tenemos los mexicanos para que nos dejemos llevar por la mercadotecnia y que Claudia Sheinbaum en este momento, según diferentes encuestas, pues sería la presidenta? En este momento, a 4 años del gobierno de López Obrador, en los siguientes 2 años va a haber 8 elecciones, 9 elecciones. Ganaría Morena 8. O sea, ¿qué pasa cuando tú ves a un Marcelo Ebrard que yo creo, si es que tendría que votar por Morena porque no hay otra opción, pues para mí se me hace
el mejor, pero cuando digo el mejor, pues se me viene a la mente la línea 12 del metro, se me viene a la mente pues toda la corrupción que hay en cuestión de muchas cosas que él hizo y digo, bueno, estamos perdidos, Claudio, o sea, realmente no Sí, hay, estamos no, perdidos para donde le veas. no hay oposición. Sigo yo escuchando voces y realmente lo comento porque es verdad lo que yo digo, o sea, en cuestión a mi entorno, a lo que yo veo, a diferentes personas, eh, aquí en León es muy fuerte el PAN. Bueno, que tú digas que Ricardo Anaya le ves oportunidad para el siguiente periodo presidencial, pues dices, no, o sea, no hay por dónde, Claudio, o sea, Creo que Ricardo ya se desinfló y ya perdió toda oportunidad y ahorita están empezando a subir figuras del PAN mucho más, pues obviamente que han estado demostrando que han hecho más de lo que pudo haber hecho Ricardo Anaya en su momento. Y ahí están Mauricio Curi y Tabe y probablemente Taboada que está aquí, pero yo creo que él va para la Ciudad de México. Yo te puedo asegurar hoy, Juan José, que la Ciudad de México la va a perder Morena, totalmente. Porque Sheinbaum lo que ha demostrado es que no pudo, no puede con la Ciudad de México, no pudo, se no, le fue de las manos completamente. Por supuesto que no va a poder con el país. Y con todo el respeto, perdón, porque voy a sonar como si fuera machista, pero los que me conocen saben que no soy machista, que busco la igualdad de género y la equidad, pero la realidad es que México no está preparado, porque México es lo suficientemente machista, y no está preparado para aceptar tener una mujer presidenta. Las encuestas, sobre todo Mitofsky, que se ve que está bien financiada sí, por sí, sí, Morena, se ha encargado de meter así como de bajito la mano y empezar a mencionar y a decir, porque pues es algo que puede atacar al subconsciente, que sí estamos preparados y que debemos de tener una mujer presidente, pero la realidad es que no. sí, Y la gente, hay mucha gente que votaría como votamos regularmente con el estómago por el hecho de que no sea una mujer, ¿no? así es, Esa es una realidad. Entonces, lamentablemente esto, digo, no lo estoy diciendo porque yo lo piense, sino porque a nivel de análisis, esa es un hecho que va a ocurrir, ¿no? Y yo la verdad es que a mí me hubiera gustado tener una mujer presidente, pero desde cuando estaba este, compitiendo esta señora Mercado, ¿no? Que sí, podía haber tenido muy buenas oportunidades. Pero la realidad es que no. Y yo te voy a decir, porque esto que dices ahora, estamos mal, sí estamos mal porque la oposición se está guardando, ¿no? Y está tratando de no poner a nadie porque saben que ahorita poner a alguien es quemarse. Y sí, porque no son tiempos y no puede estar jugando el juego que tienen ellos. Si algo nos ha demostrado López Obrador es que está siguiendo todos los patrones priistas de los años 70 y 80. así es, Y entonces, con ese patrón, ¿por qué habría de cambiar el patrón de los tapados? Donde regularmente habían 6 o 7 tapados que los tenían ahí, que todo el mundo sabía quiénes eran, y llegaba un octavo y era el que resultaba, ¿no? Y así va a ser, ¿no? oye, Claudio, cayendo en las suposiciones, es que por más que yo volteo a ver, tú tienes idea o te imaginas quién pudiera ser ese tapado. Yo te lo Sí, pregunto sí. con Y lo he sincera dicho, y lo he dicho ignorancia. aquí, y lo he dicho aquí, Juanjo, ya 3 o 4 veces, tú lo sabes, lo he oído. Todo el mundo me dice que no, pero con quiniela, lo digo aquí hoy, Sí, sí. 4 de septiembre del 2022, lo digo aquí para que sea quiniela. Va a ser Andrés Manuel López Beltrán. ¿Su hijo? ¿Por qué crees que no se atreven a poner a Enrique de la Madrid como candidato, como posible candidato? No sé. Porque ponerlo es aceptar la posibilidad de que un candidato sea el hijo de alguien que ya fue. Ah, Es el mejor gallo. Enrique de la Madrid es el gallo más preparado y él lo sabe, pero el PRI y la Alianza saben que si ponen a Enrique de la Madrid, su candidato competidor único que pudiera ganarle es el hijo
de otro presidente. El Estado de México hoy es el termómetro perfecto. Y ahí Sí, te sí, va sí. lo que yo pienso y lo que yo digo que va a hacer. A ver, Si gana Delfina Gómez, ¿sí? entonces van a tener el grupo de López Obrador todo listo y perfecto para poder encumbrar al hijo del presidente y mantener la continuidad con el proyecto de la Cuarta T así tal cual, y además hacerlo mediante el asunto emocional que le representa a López Obrador. Es mi hijo, Claro, y claro. entonces es el ungido y a quien yo puedo sacar. Claudia Sheinbaum representa la mascota fiel de López Obrador y lo ha dicho y así la ha tratado. Y por tanto, representa también el objeto de la discordia de Morena, porque yo no soy la mascota, yo no soy el que acaricia, ¿no? Y entonces ella no puede representar. Marcelo Ebrard está representando, por supuesto, a alguien cercano al presidente, pero un vínculo con el pasado de una manera muy importante. Y por tanto, el regreso a las instituciones que López Obrador se ha dedicado a destruir. Recuerda que Marcelo Ebrard es, fue el operador político favorito y consentido de Rodolfo Camacho Solís, Sí, sí, sí. que es por mucho el responsable de México como lo conocemos hoy. Y adivina, bueno, no adivina, pero nomás hay que ver. Todo esto fue planeado, por supuesto, por Salinas de Gortari, ¿no? Salinas de Gortari creó a Camacho Solís, creó a Córdoba Montoya, creó a Andrés Manuel López Obrador, creó a Marcelo Ebrard, creó al México como lo tenemos. Pero el que se encargó de darle forma fue Camacho Solís y el que lo tiene. Y entonces, pues por supuesto que Marcelo Ebrard representaría regresar a eso y darle marcha atrás a lo que ha avanzado, si es que ha avanzado algo, la cuarta transformación. Claudia Sheinbaum podría seguir lo que quiere, pero como no puede, porque no le da forma, se le iría de las manos y entonces no podría hacer algo. Adán Augusto no sirve para nada y no va a pasar nada, es decir, no tiene nada para afianzar y Sí, para sí, sí. generar, ni para, él no podría, está ahí. Y Monreal significaría generar una beta nueva que iría en contra y que haría su propia cuarta transformación y por supuesto le representa todo lo contrario. Así En es. cambio, para Morena sería eso. Si Delfina Gómez no gana el Estado de México, representaría un rompimiento completo de Morena entre Morena. Y entonces saldría a la luz el verdadero Mario Delgado, que no está con el presidente, sino con Marcelo Ebrard, y con este grupo, que es un grupo de choque además, que se le volteará el presidente y le diría, quien vamos a apoyar, y si de verdad estás diciendo que el candidato va a salir de las filas de Morena, entonces sí apoyarían a un Marcelo Ebrard para Claro. sacar. Pero si gana Delfina Gómez, entonces van a decir que sí a quien el presidente diga que quiere ser, y ese va a ser Andrés Manuel López Beltrán. Pues la verdad está fuerte tu apuesta, amigo. No, 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 no veo el escenario, aunque en política todo sucede y detrás de una buena campaña y una buena mercadotecnia, pero híjole, ahí estarías atentando contra la inteligencia de los mexicanos, amigo, por toda la corrupción que hay detrás de esa familia, ¿no? Híjole, amigo, pero o sea, Que sería tú algo. apelas a algo que es brutal en la mercadotecnia, que son los sentimientos, ¿no? O sea, eso vende bastante. Dime desde qué sexenio que tú te acuerdes Sí. has votado por la mejor opción, Nunca, ¿no? ¿no? Si llevamos cuántas sexenios votando por lo menos peor. Pues desde que yo recuerdo y desde que yo voto, siempre. Y Fox sobre todo, eh, este, Cedillo, vamos a empezar con Cedillo, ganó las elecciones por un asunto emocional asociado con el miedo y el terrorismo después del asesinato de Colosio. Así es.
Antes de eso no puedo hablar nada porque era el PRI hegemónico que mantenía y que no había forma, o sea, nadie podía competir con eso. Ah, y aparte Cedillo ni pintaba. No, no, para nada. Entonces fue con eso. Fox ganó por un asunto emocional, prometiendo a los pinos basado en un discurso de tepojatas, culebras y víboras prietas y de sacaremos al PRI de los pinos. Calderón ganó con un asunto emocional de mantener al PRI fuera de los pinos y que se le cayó. Y Peña Nieto ganó con un asunto emocional peor, el peor de todos que ha sido, porque era el niño bonito con la pareja bonita de Pues fue los, la creación de Televisa, amigo. de los muñequitos del pastel. Y entonces Andrés Manuel ganó con el asunto emocional de ya basta de todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos sin votar por una opción que valga la pena, sino por el menos peor, por el que te dice el estómago, por el que te dicta el líquido del hígado, ¿no? Y perdón, se me olvidó nada más ahorita que dije del PRI con Salinas de Gortari, que dio forma a todo eso y que creó eso. También fue Salinas de Gortari el que creó al PAN que tenemos hoy, Así es. porque fue él el que le dio la primera gobernatura en la historia al PAN que le permitió escalar y para salir con eso y que además lo mantuvo y fue Salinas de Gortari el que terminó con el autofinanciamiento del PAN. El PAN se la pasaba haciendo rifas y ventas y todo para financiarse y gracias a Salinas de Gortari empezó a recibir un financiamiento del Estado y por tanto a tener favores y compromisos con el Estado. O sea, ese México que moldeó y que planeó Salinas de Gortari, pero que formó Camacho Solís y que ya no pudo ver, lo tiene en las manos hoy y lo conoce perfectamente Andrés Manuel. Lo tiene aquí y lo está remoldeando porque trae todas las cosas que están ahí. Pues, mira, Claudio, en lo que yo sí puedo estar de acuerdo contigo, no sé en qué corcholata ni en qué candidato, pero cada vez veo más difícil por cómo está operando y actuando la oposición de que le quiten eh, la presidencia a Morena. Realmente no sé, o sí sé, a lo mejor son súper corruptos y como ahora sí tienen los instrumentos Morena para utilizar ese poder como ficha de cambio, pero cada vez veo más lejano que la oposición realmente le arrebate la presidencia a Morena. Lamentablemente, ahorita las encuestas y todas las preferencias apuntan para allá, pero no se está tomando en cuenta porque esas encuestas y todo lo que está pasando solo se está haciendo con el voto duro. Así es. Pero si logramos hacer una red social de conciencia en el voto y logramos hacer que de los 90 millones de electores que están en el padrón, salgamos a votar por lo menos el 60%, sí se la podemos arrebatar. Eso sí. Pero hoy el aparato morenista está convencido de que solamente saldrán a votar estos 20 o 30 millones, de los cuales 18 están captados en el voto duro para ellos y con lo cual ganarían fácilmente. Bueno, y ya para terminar con este tema y cayendo pues obviamente en las suspicacias en función de cómo actúa este gobierno, yo lo veo complicado aún así, amigo, porque pues López Obrador es el maestro del engaño. Llegando a ese escenario que tú dices, ¿no crees que haya la posibilidad de que López Obrador diga que no se contaron bien los votos, que el INE está en contra de su gobierno? O Por sea, supuesto. Por supuesto que sí. pero bueno, para terminar y rápido y breve, si quisiera saber tu punto de vista, amigo, vamos para un mes del colapso de la mina de Coahuila, donde pues 10 mineros perdieron la vida, esto es en el Pinabete, si no mal recuerdo. Y pues simplemente para dar mi punto de vista rápido y que tú cierres el programa con tu conclusión y con lo que opinas de esto es, aquí es donde tú ves en estos
pequeñas muestras de botón cómo actúa este gobierno y qué tan incapaz e ineficaz es, Claudio. Ellos, al decir ellos, por no decir más, pero López Obrador utilizó, entre otros, como fue el caso de Ayotzinapa, que no lo hemos platicado, Claudio, que también es brutal, pero bueno, utilizó también la desgracia de los mineros de pasta de concho. Y ahí se sumó muchísima gente que ahora actúa con el presidente en decir que qué mal actuó este gobierno. Bueno, este gobierno, Claudio, ha tomado decisiones muy desafortunadas. Las quisiera comentar rápidamente, como cuando en cuanto pasó este colapso, un grupo de mineros locales dijeron, ¿saben qué? Apóyenos con recursos y nosotros en este momento podemos iniciar un rescate. ¿Qué hizo el gobierno federal? En ese momento agarró y dijo, no, no porque tenemos nosotros la forma de llevarlo a cabo. Involucró a personal de la CFE. La CFE, eh, pues obviamente no tiene experiencia, dijo que no podía llevar a cabo y terminó con el gobierno. ¿Pero en qué terminó todo esto? En que se perdió un mes. Y cuando llega el momento de tapar el hoyo, llegan y nos dicen que los van a indemnizar pues, por una cantidad grande de millones y te dicen los familiares de los mineros ahí presentes que el acuerdo es solamente con las madres de familia o esposas y que simplemente le están ofreciendo 100,000 pesos. ¿Qué hay de todo esto, Claudio? Pues simplemente, si nos vamos al punto o a las raíces, ¿en qué momento se está castigando a los responsables de la tragedia? ¿Estaban asegurados o no esos trabajadores? ¿Realmente estaban en condiciones para llevar a cabo su trabajo? ¿Quién es el dueño de la mina? ¿Dónde están las sanciones? A partir de esto, ¿qué ejemplo le va a dar López Obrador a todas las mineras de México? No hay nada de eso, Claudio. Es como en la línea 12. Es al día de hoy que esa línea 12 no sabemos quiénes son los culpables, no sabemos si se hizo fraude o no, no sabemos si se indemnizaron ya las familias, no sabemos si ya se penalizó a las constructoras o a los que participaron. Claudio, estamos en un país, desde mi punto de vista, sin ley, que solamente pesa la ley de la palabra que diga López Obrador. Juanjo, aquí lamentablemente veo dos situaciones que son tristísimas, ¿no? Es la segunda tragedia en minas, en Coahuila, que se da en un lapso de prácticamente 10 años. En una época y en una era donde la tecnología y la maquinaria debería de garantizar la seguridad de los mineros. Y no lo ha hecho, no porque no haya la posibilidad, sino porque a los dueños de las minas les vale madre la vida y la seguridad de los mineros. Y entonces los exponen sin equipo de seguridad, como bien ya expuso y documentó Humberto Padgett, un reportero, periodista que se fue y él mismo se puso el equipo que consiste en mecates y paliacates para bajar lejos de las lámparas, de los cascos, de las botas, de la ropa adecuada y que los mineros están abajo incluso sin la camisa y sin la playera porque no hay ni sistemas que se pueden encontrar en todos lados. Y entonces llama la atención porque, pues bueno, la preocupación y la queja que tuvo o que hizo, que manifestó López Obrador cuando fue el derrumbe de la mina de pasta de conchos fue que iba a luchar por los mineros, por los desprotegidos. Y hoy, primero, María Luisa Alcalde no está haciendo absolutamente nada y se le ha preguntado y se le ha pedido, pues primero, en primera instancia, el responsable debía ser el dueño de la mina y lo están protegiendo, ocultando su nombre y ya saben quién es, pero no están diciendo nada y no se está haciendo responsable de nada. Y entonces, finalmente, lo que podemos ver es que así como está tratando, pues no solo a los mineros hoy que lamentablemente perdieron la vida en esta mina y a sus familias que los están
diciendo que los van a indemnizar, pero que efectivamente no hay absolutamente nada, está afectando y atacando un gremio de personas que por una necesidad terrible están viviendo en condiciones similares a las de la esclavitud, por el maltrato y la falta de condiciones de seguridad que pueden tener ahí y que son los que están pasando. Y la impunidad, por supuesto, y la protección del Estado con toda su fuerza a quien resulta ser el dueño y que se ve que tiene vínculos y negocios con la CFE directamente con Manuel Bartlett, y entonces hay una protección hacia ellos, lo cual pues me parece igual de triste, ¿no? Así es, Y los que están teniendo que pagar los platos rotos de esta desgracia son todos los mineros del país, absolutamente todos, porque no se ha, ni siquiera a partir de esta segunda tragedia reciente, regulado ni hablado de una regulación en el futuro para que los mineros puedan tener las condiciones mínimas, que son las que no se están teniendo, de seguridad y de tranquilidad para ellos y sus familias. así es. Pues, Claudio, pues como siempre te agradezco la oportunidad que me das de estar en este espacio. Esperemos que en esta semana tengamos noticias más agradables, lo cual dudo mucho. Acaba de salir un libro de Macario Schettino que habla de cuestiones económicas eh, y realmente el escenario que pinta Claudio es difícil y yo lo llevo en mi vida personal. Fíjate que tengo contacto con varias empresas que son de inversión extranjera y la situación es tal, Claudio, que me dicen que están en espera de ver qué pasa en el país, ¿no? Y que si realmente no se han ido, es porque ahorita entre el conflicto que traen entre Estados Unidos y China, les impide realmente moverse a China, que era un lugar barato, y que las condiciones a nivel mundial pues están difíciles. El contraste de esto es que me comentan también que si la situación del país tuviera más certidumbre política en función de hacer valer los derechos, pues estuvieran lloviendo inversiones en México, Claudio. ¿Qué quiere decir esto? Que López Obrador creó la tormenta perfecta y que los más afectados somos todos nosotros. Al decir todos nosotros somos los mexicanos, porque si bien lo que pasó en la pandemia ha hecho que muchas economías, o más bien dicho, la economía mundial se frene, México sigue siendo un lugar barato para la mano de obra. Y eso, por desgracia, lo está desaprovechando este presidente, Claudio. No sé si quieras decir algo al respecto. Pues nada más que como un estratega maravilloso que es Andrés Manuel, jugó todas las piezas perfectas cuando todo el mundo ha estado intentando hacerle jaque al rey. Él como rey ya supo poner en jaque a todas las demás piezas Así y es, entonces ha puesto contra las cuerdas a todos y entonces eh, supo leer el panorama mundial durante la pandemia y por eso seguramente cada vez que yo lo analizo, entiendo nos cayó como anillo al dedo la pandemia y estas alianzas y esta, pues digamos que amistad que forjó con Rusia, con China, con Cuba, con Bolivia, con Venezuela, lo ha estado preparando él perfectamente bien, viendo que Estados Unidos también está orillado y que no pueden sacar las inversiones, pero los tiene castigados y le está así es. dando lo mínimo para poder operar y para poder operar desde un punto que le permita llenarse de ingresos, hacer lo que quiere y castigar a la economía y por tanto a las empresas que no se pueden ir y que entonces van a mantenerse aquí subsistiendo y es lo único que vamos a poder tener. ¿Para qué quieres abundancia? Sí, Según con un par de zapatos tenemos, ¿no, un Claudio? par de zapatos tenemos.
Sí, me vi muy exigente. A lo mejor quiero comer carne cuando iba a decir que comiendo frijoles, pero está el peruano muy caro. Entonces, pues deja ver con qué puedo subsistir estos 2 años, mi querido amigo. Así es. Pues bueno, con eso nos despedimos, Claudio. Espero verte la próxima semana. Un fuerte abrazo a ti y a todos los que nos ven, esperando se encuentren bien, rodeados de seres queridos. Y pues nos vemos hasta la próxima, amigo. Así es, querido amigo. Te mando un abrazo. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias por todos los comentarios y por compartir y pues por estar pendientes de nuestras emisiones y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.